Karate, traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami continuó: en Ramyaka Varsha, donde gobierna Vaivasvata Manu, la suprema personalidad de Dios apareció en la forma de Matsya al final de la última era, Chakshusha Manvantara. Vaivasvata Manu adora al señor Matsya con servicio devocional puro y canta el siguiente mantra: Om Namo Bhagavate Mukyattamaya Namak Sattvaya Pranayausyase Sahase Valaya Mahamatsyaya Namaiti. Ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, que es realidad trascendental pura. Él es el origen de la vida, de la fuerza física, del poder mental y de la habilidad sensorial. Con el nombre de Matsya Avatara, la gigantesca encarnación pez es la primera de las encarnaciones en aparecer. De nuevo, le ofrezco respetuosas reverencias. Significado. Srila Jayadeva Goswami dice en una canción: Pralayo payo diyale tritavanasi vedam vihitava hitra charitra makedam keshavadrita mina sharira jai jagadisha hare jai jagadisha hare jai jagadisha hare. Poco tiempo después de la creación cósmica, el universo entero se inundó de agua. En aquel entonces, el señor Krishna, Keshava, se encarnó en la forma de un pez gigantesco para proteger los Vedas. Esa es la razón de que Manu se dirija al señor Matsya con la palabra Mukyattama, la encarnación que aparece en primer lugar. Por lo general, se considera que los peces son una mezcla de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Pero debemos entender que todas las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios son completamente trascendentales. La naturaleza trascendental original del Señor Supremo nunca se deteriora. Por esa razón, en este verso se emplea la palabra Sattvaya, que significa bondad pura en el plano trascendental. Las encarnaciones del Señor son muy numerosas. Varaha Murti, la forma de jabalí; Kurma Murti, la forma de tortuga; Hayagriva Murti, la forma de caballo, etc. Sin embargo, ninguna de ellas debe considerarse material, ya que están situadas en el plano de Shuddha Sattva, la realidad trascendental pura. Traducción de nuevo. Shukadeva Goswami continuó: en Ramyaka Varsha, donde gobierna
Vaivasvata Manu, la suprema personalidad de Dios, apareció en la forma de Matsya al final de la última era, Chakshusha Manvantara. Vaivasvata Manu adora al señor Matsya con servicio devocional puro y canta el siguiente mantra: ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, que es realidad trascendental pura. Él es el origen de la vida, de la fuerza física, del poder mental y de la habilidad sensorial. Con el nombre de Matsya Avatara, la gigantesca encarnación pez es la primera de las encarnaciones en aparecer. De nuevo, le ofrezco respetuosas reverencias. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Estamos visitando los diferentes varshas o diferentes regiones de Jambudvip, donde se encuentra también Bharatavarsha, donde nosotros vivimos en el planeta Tierra. Y aquí se describe como en cada región hay algún devoto puro del Señor que adora una forma particular del Señor. Aquí concretamente se habla de Vaivasvata Manu, también conocido como Satyavrata. Satyavrata apareció en un milenio anterior y tuvo una relación con Matsya Avatara y luego vuelve a aparecer en otro milenio más cercano al nuestro y se convierte en Vaivasvata Manu, que es el Manu actual. Podemos leer algo al respecto en el canto octavo del Srimad Bhagavatam, donde se dan más detalles sobre la encarnación Matsya Avatara del Señor. Vamos a leer las traducciones de esta sección que describe este pasatiempo. ¿Alguien me puede, por favor, acercar este abrigo para levantar? Gracias, es que no llevo bolsillo aquí, entonces necesito algo. Esto está en el canto octavo, capítulo 24, titulado Matsya, el Avatara pez. Y el verso que comienza, todo el capítulo habla del pasatiempo,
pero vamos a centrarnos a partir del verso número 10. Durante el Chakshusha Manvantara hubo un gran rey llamado Satyavrata, que era un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Satyavrata realizó austeridades alimentándose solo de agua, como nosotros, ¿no? Significado. El Señor se encarnó en forma de pez para salvar los Vedas al principio del Svayambhuva Manvantara y volvió a hacerlo al final del Chakshusha Manvantara para favorecer al gran rey Satyavrata. Del mismo modo que hubo dos encarnaciones de Varaha, la encarnación jabalí, también hubo dos encarnaciones en forma de pez. Por eso se habla de la primera encarnación. En el significado de hoy, Srila Prabhupada explica la palabra Mukhyatamaya, que emplea Satyavrata Muni, Vaivasvata Manu, para glorificar a Matsyavatara. Dice que esta palabra se refiere a Mukhya quiere decir directa, o la primera encarnación del Señor. Y se refiere aquí a la primera encarnación hablando del Svayambhuva Manvantara, el primer Manu. Sin embargo, aparece también en el Manu, en la transición del Chakshusha Manu al Vaivasvata Manu, que es el Manu nuestro, el Manu actual. Es decir, del sexto Manu, es el sexto al séptimo, del séptimo al octavo. A veces me confundo. El Vaivasvata Manu es el séptimo, ¿no? Es el séptimo, ¿verdad? El nuestro. Sí, o sea, del sexto al séptimo. Si lo decimos bien. Así que dice aquí, del mismo modo que hubo dos encarnaciones de Varaha, también hubo dos encarnaciones en forma de pez. El Señor se manifestó en la primera encarnación como pez para salvar los Vedas matando a Hayagriva. No solamente hay una encarnación de Dios llamada Hayagriva, sino que hay un demonio impostor con forma de caballo, por eso se llama Hayagriva, llamado Hayagriva, que robó en una ocasión los Vedas y volvió a encarnarse en forma de pez para mostrar su favor al rey Satyavrata. Verso 11. Más tarde en este milenio, el actual, el rey Satyavrata nació como hijo de Vivasvan, el rey del planeta solar, y fue conocido con el nombre de Shratadeva, por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Le fue asignado el puesto de Manu. Un día, mientras el rey Satyavrata realizaba austeridades, ofreciendo agua a orillas del río Kritamala, en el agua que llenaba el cuenco de sus manos, apareció un pececillo. Parece que recogió agua y tenía un pececillo muy pequeño. Satyavrata, el rey de Dravida Desha, tiró el pez en el río junto con el agua que contenían sus manos, oh rey Parikshit, descendiente de Bharata. Con una voz suplicante, el pobre pececillo dijo al rey Satyavrata, que era muy misericordioso:
mi querido rey, protector de los pobres, ¿por qué me arrojas a las aguas del río, donde hay otros seres acuáticos que pueden matarme? Tengo mucho miedo de ellos. Siempre hay el pez grande se come al pez pequeño, tenía miedo. Porque así lo deseaba, sin saber que el pez era la suprema personalidad de Dios, el rey Satyavrata decidió, muy complacido, brindarle protección. El misericordioso rey, conmovido por las lastimosas palabras del pez, lo metió en un cántaro de agua y se lo llevó a su propia morada. Pero al cabo de, como si lo metiera en una pecera, ¿no? Un cántaro de agua. Pero al cabo de una noche el pez había crecido tanto que el cántaro ya no le dejaba libertad de movimientos. Entonces habló al rey con las siguientes palabras: «Oh mi querido rey, no me gusta vivir en este cántaro tan estrecho. Por favor, búscame un depósito de agua más grande, donde pueda moverme a mis anchas». El rey entonces sacó el pez del agua y lo echó a un gran pozo. Pero al cabo de un momento, el pez medía 3 codos de largo. ¿Cuántos son 3 codos? Este es un codo. Como un metro. Vale, o sea que sería Un metro, sí, más o menos. 1 metro. Estaba en el pozo, pero ya era 1 metro de largo. Era un pez grande, considerable. El pez dijo entonces: «Mi querido rey, yo no puedo vivir feliz en un depósito de agua tan pequeño. Por favor, dame un estanque más grande, pues me he refugiado en ti». Oh Maharaj Parikshit, el rey sacó al pez de aquel lugar y lo llevó a un lago, pero entonces el pez adoptó una forma gigantesca, mayor que el propio lago. El pez dijo entonces: «Oh rey, soy un pez grande, y esta agua no es en absoluto suficiente para mí. Ahora, por favor, encuentra alguna forma de salvarme. Mejor sería que me pusieras en el agua de un lago que no disminuya de tamaño». Ante aquel ruego, el rey Satyavrata llevó el gigantesco pez al estanque más grande que conocía. Pero cuando también aquella enorme extensión de agua resultó insuficiente, el rey acabó por tirarlo al mar. Pero cuando el rey Satyavrata iba a tirarlo al mar, el pez le dijo: «Oh héroe, en estas aguas hay unos tiburones muy poderosos y peligrosos que me comerán, así que no debes arrojarme en este lugar». Tras escuchar aquellas dulces palabras de la suprema personalidad de Dios, encarnado en forma de pez, el rey confundido le preguntó: «¿Quién eres, señor? Nos tienes simplemente perplejos. Mi señor, en un día has aumentado tu tamaño en cientos de kilómetros, cubriendo las aguas del río y del mar. Nunca antes había visto ni oído acerca de semejante animal acuático». Mi señor, tú eres ciertamente
la inagotable y suprema personalidad de Dios, Narayana, Shri Hari, para mostrar tu misericordia a las entidades vivientes, ahora has adoptado la forma de un ser acuático. Y aquí también hay una serie de oraciones que el mismo Satyavrata ofrece a la personalidad de Dios en la forma de Matsya Avatara. Hay varias oraciones que por cuestión de tiempo no las leeremos todas ahora. Pero vamos a ver lo que le responde el Señor ante las oraciones de su devoto. El Señor le dice: oh Rey que puedes subyugar a tus enemigos, dentro de 7 días, a partir de hoy, los 3 mundos, Bur, Bhuva y Sva, se hundirán en las aguas de la inundación. Cuando los 3 mundos sean cubiertos por el agua, un barco enorme que yo enviaré aparecerá ante ti. A continuación, oh Rey, recogerás hierbas y semillas de todas las especies y las cargarás en ese barco, en ese gran barco. Recuerda el arca de Noé, ¿verdad? Después, acompañado por los 7 rishis y rodeado por entidades vivientes de toda clase, subirás a bordo de la nave y libres de tristeza, tú y tus acompañantes viajarán sin dificultad por el océano de la inundación. La única luz será la refulgencia de los grandes rishis. Entonces, cuando la nave sea sacudida por los poderosos vientos, átala a mi cuerno, parece que era un pez con cuerno, Matsyavatara, con la gran serpiente Vasuki, pues yo estaré a tu lado. Remolcando el barco en el que irán tú y todos los rishis, yo viajaré por las aguas de la devastación hasta el final de la noche y del sueño del señor Brahma. Yo te iré aconsejando con todo detalle y gozarás de mi favor por entero. Como resultado de tus preguntas, todo lo relacionado con mis glorias, que reciben el nombre de Param Brahma, se te revelará en el corazón. De ese modo lo sabrás todo acerca de mí. Inmediatamente después de instruir de esta forma al rey, la suprema personalidad de Dios desapareció. El rey Satyavrata quedó entonces a la espera del momento que el Señor había anunciado. Después de formar un asiento de hierba kusha, con las puntas orientadas hacia el este, aquel rey santo se sentó en él mirando hacia el nordeste y comenzó a meditar en la suprema personalidad de Dios Vishnu, que había adoptado la forma de un pez. El nordeste aquí está hacia allá. Eso es nordeste, norte y este. Norte, sur, este y oeste.
por si alguien quiere mirar al nordeste cuando canta Yapa. Al poco tiempo, unas gigantescas nubes comenzaron un interminable diluvio de agua que hacía aumentar cada vez más el nivel del mar. El océano pronto comenzó a desbordarse y a inundar el mundo entero. Satyavrata estaba recordando la orden de la Suprema Personalidad de Dios cuando vio un barco que se acercaba a él. Entonces recogió hierbas y plantas y, acompañado por los brahmanas santos, subió a bordo de la nave. En la Biblia, Noé como consiguió el arca. La tuvo que construir, ¿no? O Sí. la construyó él, ¿verdad? Sí. En este caso no, aquí a Satyavrata parece que es distinto. A Satyavrata ya se le dio hecha la nave. Más fácil. Parece que la literatura védica lo pone más fácil, ¿no? Los brahmanas santos, complacidos con el rey, le dijeron: «Oh rey, por favor, medita en la suprema personalidad de Dios, Keshava. Él nos salvará de este peligro que nos amenaza y dispondrá lo necesario para nuestro bienestar». Entonces, mientras el rey meditaba constantemente en la suprema personalidad de Dios, un gran pez dorado apareció en el océano de la inundación. El pez tenía un cuerno y medía 13 millones de kilómetros de largo. Siguiendo las instrucciones que la Suprema Personalidad de Dios le había dado, el rey sujetó el barco al cuerno del pez, utilizando a la serpiente Vasuki como cuerda. Entonces, satisfecho, ofreció oraciones al Señor. Y seguidamente hay otro conjunto de versos de glorificación al Señor Matsya, que se le describe aquí como un pez dorado. ¿Dónde habéis visto alguna vez un pez dorado? ¿Hay algunos? Sí. Se llama dorado. El dorado. Se llama el dorado, así. El dorado. Hay un pez dorado. Sí. Hay un pez que se llama así, el dorado. Es una réplica en el mundo material del Matsyavatara original, pero bajo las gunas o las modalidades de la naturaleza material. Sin embargo, en el verso de hoy se menciona que Matsyavatara es Shuddha Sattva, bondad purificada. Es completamente trascendental y Srila Prabhupada explica que no debemos confundir al Matsyavatara con un pez común y corriente. Si os habéis fijado, Prabhupada ha explicado que un pez de este mundo material está influido por las modalidades de la pasión y de la ignorancia, ¿verdad? Los animales en realidad pertenecen al tamo guna, pero a veces se habla también de la pasión porque tienen movimiento y se ocupan en actividades de complacencia de los sentidos.
Sin embargo, cuando Krishna aparece en cualquiera de sus formas, Él es completamente trascendental y está situado en la modalidad Shuddha Sattva, bondad pura. Nosotros también pertenecemos al plano de Shuddha Sattva por constitución. El alma eterna es Shuddha Sattva, pero debido a que queda cubierta por las modalidades inferiores de la naturaleza, Rajoguna y Tamoguna, actualmente tenemos cuerpos materiales fruto de esas modalidades. Y el resultado es que tenemos que padecer las tres miserias de la existencia: sufrimientos del cuerpo y de la mente, sufrimientos provenientes de otros seres vivos, sufrimientos de los agentes de la naturaleza, controlados por los semidioses. Así que si queremos relacionarnos con el Señor, tenemos que recuperar nuestro estado original de Shuddha Sattva. Shuddha Sattva implica la purificación de la conciencia hasta llegar al nivel de Bhava Bhakti, o las emociones trascendentales en relación a Krishna en el servicio devocional puro. Y por esa razón se recalca la condición natural de Krishna como Shuddha Sattva, situado en la bondad trascendental. Porque cuando meditamos en Krishna de esta manera, entonces nosotros también nos restablecemos en esa condición trascendental. En el capítulo 4 de la Bhagavad Gita, Krishna explica cómo Él es completamente trascendental a las leyes de la naturaleza material. En el verso 14 del capítulo 4, Krishna dice: Namam karmani limpanti, name karma palespriha, itimam yo pijanati, karma pirna sabatyate. No hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Es decir, cuando reconocemos la posición trascendental de Krishna, también como nosotros somos chispas de Krishna y de alguna manera somos también reflejos de Krishna, podemos también conocer nuestra naturaleza trascendental y actuar en el servicio devocional. Eso también es importante tenerlo en cuenta cuando practicamos el sadhana. Cuando cantamos japa, debemos recordar que el santo nombre que cantamos no es diferente de Krishna y que Krishna es completamente trascendental. Por lo tanto, el santo nombre de Krishna también es trascendental, situado en la bondad pura. El Padma Purana explica: Namachintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityamukto Apinatvam Nama Namino. Que el santo nombre de Krishna se compara a una piedra de toque trascendental que transforma a todas aquellas almas
que lo cantan. Almas condicionadas que cantan el santo nombre pueden recibir una transformación desde las gunas materiales al plano de Shuddha Sattva o bondad purificada, simplemente por cantar el santo nombre de Krishna. Chaitanya Rasa Vigraha es la forma trascendental de la relación divina, Chaitanya Rasa. Purna Shuddha Nitya Mukto es completamente puro, Purna Shuddha, Nitya Mukta y completamente liberado. Abhinatvam Nama Namino. El santo nombre de Krishna no es diferente de Nami. Nama, el nombre, no es diferente de Nami o aquel a quien nos referimos cuando cantamos el nombre. Así que es importante cantar en esa conexión. Si no cantamos en esa conexión, sucede lo que Srila Bhaktivinoda Thakur en su Harinama Chintamani denomina Vyavadana, que quiere decir cantar en separación. Cantar en separación, no en sentimientos de separación, como las gopis, sino en separación debido a la cobertura de Maya. Es como, por ejemplo, el cable eléctrico, cuando está con cinta aislante, no te transmite electricidad, ¿verdad? Se le pone aislante para que cuando lo toques no te electrocutes, ¿cierto? De la misma manera, cuando nosotros cantamos el santo nombre de Krishna, con la cobertura de Rajo Guna y Tamo Guna, es decir, que en lugar de estar cantando el nombre puro, Shuddha Nama, estamos cantando el nombre mezclado con nuestras especulaciones mentales y nuestros pensamientos materiales, estamos aislándonos del santo nombre, como si pusiéramos una cinta aislante de Maya. El resultado es que no podemos cantar o no podemos experimentar la naturaleza trascendental del santo nombre de Krishna, que al igual que Matsya Avatara es también Sattvaya, o situado en la bondad trascendental, la bondad pura. Y este principio se aplica al cantar el santo nombre, al adorar la deidad de Krishna. La deidad también es Sattvaya o Shuddha Sattva, situada en el plano de la trascendencia. Solamente nuestra visión material nos hace verle como materia. Ver a la deidad, Krishna mismo, como materia. Pero es nuestra visión material que nos cubre, como la cinta aislante cubre el hilo de cobre que transporta la electricidad. Así que es importante el recordar este principio, que el nombre de Krishna, la deidad de Krishna, los avataras de Krishna, las narraciones de Krishna, son todas fruto o manifestaciones del plano de la bondad pura o el plano de la trascendencia. El Señor vive en ese plano trascendental y esto se explica en este verso, y también en el verso se explica que el Señor es la fuente de toda la fuerza. Se habla aquí, la fuente de la vida, la fuente de la fuerza física, la fuente del poder mental
y la fuente de la habilidad sensorial. Todo eso proviene originalmente del plano espiritual y se manifiesta en este mundo de una forma cubierta, pero en realidad es producto de la potencia trascendental de la personalidad de Dios. Ese es otro significado de Mukyatamaya. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ha explicado esta palabra Mukyatamaya, que Srila Prabhupada la explica como el primer avatara. La ha explicado diciendo que él, el señor Matsya, es la fuente de toda fuerza, de toda vida, de todo poder sensorial. Las palabras sánscritas son prana, el origen de la vida, ojas, la potencia de los sentidos, sajas, el origen del poder mental, y bala, el origen de la fuerza. El Señor es el origen de todo. Muchas gracias por escuchar. Si queréis hacer preguntas o comentarios, podéis hacerlos. Tenía un par de preguntas. La primera es, ¿por qué Matsya Avatar es la primera encarnación? ¿Es algo normal o no tiene algún sentido? La segunda sería, en la bodega de la pasión, vemos que en el ser humano, por ejemplo, se vuelve creativa, hace actividades, pero se ve que la bodega de pasión también en los seres humanos, en los animales es como velocidad, ¿no? Se manifiesta, ¿no? Que la bodega de pasión es muy amplia, ¿no? Muy amplia, ¿no? Para aclarar los conceptos. Se le llama la primera encarnación porque apareció en el Svayambhuva Manu, al principio del ciclo de los Manus. Por eso se le llama la primera encarnación, aunque en realidad los ciclos de Manu son continuos. En ese sentido, hablar de primera es una forma de hablar para nosotros, porque los tiempos universales son cíclicos. Pero como aparece en el Svayambhuva Manvantara, se le llama la primera. Aunque aparece también, como vemos aquí, en la transición del sexto al séptimo Manu. Ahí ya no sería la primera. Ahí hay otras encarnaciones antes. Referente a la modalidad de la pasión, que tiene múltiples variedades, en la cuestión de la creatividad, no solamente se manifiesta en los seres humanos, sino que, por ejemplo, si vemos cómo funcionan, cómo trabajan las abejas son muy creativas, ¿verdad? Tenemos los apicultores aquí que a poner colmenas, ¿no? Madhavi Devidasi es apicultora profesional y Parama Karuna Prabhu ha estado aprendiendo también y para poner colmenas si Krishna lo dispone. Y las abejas son sumamente creativas. Significa que la modalidad de la pasión está también presente ahí en los animales. O las hormigas. ¿Cuánto trabajan las hormigas? Ya quisiéramos tener aquí un equipo como las hormigas que trabajaran con la misma intensidad. No digo, hay devotos que trabajáis muy duro, muy fuerte, pero las hormigas son un ejemplo de un trabajo intenso. Significa que también ahí existe la modalidad de la pasión. No sé si te referías a esto. Sí, no, me refería al contexto que la pasión a veces se aplica, al ser humano se aplica de otra manera. El ser humano se aplica como una inteligencia de velocidad, de fuerza, por ejemplo, la pasión, un guepardo, pues a 120 km/h, pues es una pasión tremenda, ¿no? Pero claro, el ser humano utiliza
la pasión para crear cosas, se vuelven filósofos, se vuelven... Sí, correcto. Sí, la pasión intelectual, artística, se requiere pasión para poder crear algo. El músico, el poeta, el escritor, toda persona que crea algo necesita tener una pasión para generar una visión y una actividad. Se manifiesta primero a nivel sutil para que luego se manifieste a nivel físico. Sí, la pasión actúa en diferentes dimensiones. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es, ¿Matsya Avatar aparece para rescatar a los manus y a los seres vivos durante la noche de Brahma? ¿Es? La inundación es la que ocurre durante la noche de Brahma. Escuché cuando leyó... Sí, es cuando el Chakshu, al final del Chakshushamanu, Brahma se va a dormir una noche, que es la que coincide con el final del Chakshushamanu, y ahí aprovechan para robar los Vedas. Ahí, es que hay varios pasatiempos, no es siempre el mismo. A ver dónde lo ponía. Lo he leído en alguna parte. Sí, aquí aparecía. ¿Eh? Sí decía que ya al robar los dedos, que por segunda vez que explicó el Sankhya Yoga. Decía. Lo hemos leído antes, ¿no? No sé si ha leído ahí, pero yo como estaba leyendo ahí vi como decía que por segunda vez. Aquí está. En el significado al verso 10 del capítulo 24 del canto 8, lo hemos leído antes, sí. Dice, el Señor se encarnó en forma de pez para salvar los Vedas al principio del Svayambhuva Manvantara y volvió a hacerlo al final del Chakshusha Manvantara para favorecer al gran rey Satyavrata. O sea, que hizo dos cosas a la vez. Favorecer a su devoto, Satyavrata, en el momento de la devastación, para que no fuera aniquilado. Y también, pero hay otra parte en la que Srila Prabhupada explica que hubo, en el Chakshusha Manvantara también hubo algún robo de los Vedas. A no ser que lo haya mezclado yo en mi cabeza, pero juraría haberlo leído. Sí, ahí aparecía. Parece que por haber robado unos dedos que hizo la aparición y que ahí explicó Sankhya Yoga. Sí. Sí, bueno, mi pregunta era, se pasaron con Matsya Avatar una noche de Brahma, o sea que millones de años. Bueno, para nosotros son varios millones de años, sí. 4.000, ¿cómo es? 4.300. Un día de Brahma que es, sí, 4.320 millones, ¿no? Sí, esos son los millones de años, sí. A ver, aquí hay un significado que habla de este tema, en el verso 37. Dice, en realidad, la devastación de que se habla en estos versos no se produjo durante la noche del señor Brahma, sino durante su día, pues tuvo lugar en la época de Chakshushamanu. La noche de Brahma se produce cuando Brahma se retira a dormir, pero durante el día se suceden 14 manus, uno de los cuales es Chakshushamanu. Por consiguiente, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura comenta que el señor Brahma, por la voluntad suprema del Señor, se quedó dormido durante unos momentos, a pesar de que aún era de día. A veces también le da una cabezada, como en la clase de Bhagavatam algunos, ¿no? A Brahma le pasó también. Ese breve periodo se considera noche del señor Brahma,
Srila Rupa Goswami, en su Laghu Bhagavatamrita, elabora un detallado comentario al respecto. A continuación resumiremos su análisis. En la época de Svayambhuva Manu se produjo una devastación debido a que Manu fue maldecido por Agastya Muni. Esa devastación se menciona en el Matsya Purana. En la época de Chakshusha Manu, por la voluntad suprema del Señor, se produjo repentinamente otro pralaya, otra devastación. Markandeya Rishi la menciona en el Vishnu Dharmotara. El final de un periodo de Manu no supone necesariamente una devastación, pero al final del Chakshusha Manvantara, la suprema personalidad de Dios quiso mostrar a Satyavrata, mediante su energía ilusoria, los efectos de la devastación. Srila Sridhara Swami coincide con esa opinión. ¿Vale? Son temas que en realidad nosotros podemos ver un poquito. Es como asomarnos por la ventana y vemos el paisaje. Aquí igual escuchamos los comentarios de los acharyas y las descripciones del Shastra y tenemos un vislumbre de lo que pasó, pero nada más. Es algo, vemos algo, podemos ver por la ventana del Shastra y de los acharyas. Terminamos aquí, muchas gracias. Srila Prabhupada Ki Jai.